¿Me escuchan ahora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Nuevamente? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se logra escuchar o no? ¿Se logra escuchar? ¿Sí? ¿Se logra escuchar? ¿Sí o no? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Me logran escuchar? ¿Me logran Ahora escuchar? sí. Ya. Ahora sí. Ya, al fin. Miren, vamos Sí, a se seguir escucha. Vamos a aprovechar que está la conexión bien estable ahora y voy a pasar a mostrarles la diapositiva que preparé para el día de hoy para que sigamos avanzando con los contenidos correspondientes. Vamos a poner La aquí. semana pasada dejó un pendiente que era el lenguaje vestido con el pensamiento. Había que hacer una reflexión con eso. Sí, pero esa reflexión la tenían que hacer vía interno por mi WhatsApp para que no perdamos más tiempo en estas reuniones que son cortitas. Entonces, vamos a avanzar con lo de hoy. ¿Ok? Hoy día también les voy a dejar una reflexión al final de la clase. Entonces, voy a pasar a compartir la pantalla de la diapositiva del día de hoy que preparé. Ojalá, porque hoy día pasamos a ver lo que son los textos expositivos. Yo les dije en la clase pasada, por ahí en algún momento, que habían dos grandes universos de textos, los que son literarios y los no literarios. Dentro de los no literarios, de los que no pertenecen a la literatura, se encuentran los textos expositivos. Ahí hay algunos ejemplos en la pantalla de inicio de esta diapositiva de textos que son expositivos. Como por ejemplo, una enciclopedia de música, un diario o un libro de ciencias como el que se encuentra ahí. Una enciclopedia de música, un diario y el origen de la especie de Charles Darwin es un ejemplo de texto expositivo, un texto que básicamente lo que quiere es entregar una información de una forma clara, precisa y objetiva. En la segunda diapositiva se encuentra la estructura del texto expositivo. ¿Qué quiero decir con estructura? A cómo se organiza un texto de estas características. Todo texto expositivo tiene una introducción, que es donde se presenta el tema, se expone el propósito o el objetivo al cual quiere llegar el autor, y también, ¿cierto?, se dan algunos datos relevantes de lo que se mostrará más adelante. Luego, la parte más extensa del texto es lo que se conoce como el desarrollo del texto. Entonces, ¿qué hay en el desarrollo? Ahí se ordena lógicamente las ideas según el tipo de organización expositiva que se escoja. Se hacen análisis objetivos de lo planteado, se dan datos, se dan ejemplos, distintas miradas sobre el tema que se está tratando, etc. Les voy a pedir que silencien los micrófonos, por favor, para que no se escuche el sonido ambiente. Luego, en tercer lugar, se encuentra la conclusión, que es el cierre del texto, y esta es una síntesis o un resumen de lo que se planteó a lo largo del texto, básicamente. ¿Cuáles son las características de todo texto expositivo? Ahí están. Todo texto expositivo lo que quiere básicamente es transmitir una información, es informar, exponer algo, de ahí la palabra expositivo, se expone a algo frente a usted, para informarlo. La información puede ser amplia o especializada. Si usted lee un texto de ciencia, va a encontrar información que es especializada en un tema o un área determinada,
para lo cual requiere un conocimiento previo. En cambio, si usted lee un libro o un periódico de conocimiento amplio, para lo cual no necesitamos un conocimiento previo, le va a revestir una menor complicación. Los diarios que se venden, ya cada vez menos, ahora se ve todo a través, ¿cierto?, de la plataforma, ellos son textos expositivos que nos quieren informar de hechos o episodios relevantes, para lo cual no necesitamos saber mucho con anticipación sobre esto. Ellos nos informan sobre un tema determinado. Tienen un carácter objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el autor, en un texto expositivo, básicamente lo que muestra una realidad y trata de hacerlo de una forma objetiva, en el sentido de que no manifiesta su interior en este texto, su expresión, sus sentimientos. Lo que hace es mostrar una realidad tal como es. Ese es el objetivo. Por lo tanto, debe ser claro y preciso en el lenguaje, evitando la ambigüedad. Otro punto importante es que puede contener exposición de datos y explicaciones cuando corresponda. En un texto expositivo aparecen gráficos, aparecen tablas numéricas, en el caso de necesitarse, etc. Un objetivo recurrente en los textos de carácter expositivo es dar a conocer algo e instruir. ¿Qué quiere decir esto? Muchos textos expositivos a usted le enseñan a hacer algo también. Por ejemplo, un manual para armar un artefacto X. Un manual para armar un mueble. Esos textos instructivos también son parte del mundo de lo que es expositivo. A usted le enseñan a hacer algo. Otro punto es la intención informativa, hace que en los textos predomine la función referencial. Esto lo vimos en la clase pasada. La función referencial del lenguaje, cuando el lenguaje se usa para describir, narrar o explicar una realidad con palabras claras, precisas, sin ambigüedades, con palabras concretas. Ya, continuamos con lo que estábamos viendo. Hay una muy mala señal. Ahora continuamos. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola, ya, ¿volvió o no? ¿Sí? ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? ¿Ahora sí? De datos, por eso se corta más, porque ¿Se la escucha? semana hay menos Sí, circulación, puede ser ahí. las clases son más fluidas. ¿Se Ahí escucha? está. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Profe, no se la escucha. Ya, Sí. ya, Sí, continuamos sí, entonces. Vamos a volver al modo de pantalla. Estábamos viendo las características del texto expositivo. Entonces, estas que aparecen ahí son las básicas, las principales, que podemos encontrar en cualquier texto expositivo. Ahí hay un ejemplo que me gustaría leerlo para ustedes, para que se dieran cuenta de cómo es un texto expositivo en la práctica. Dice, como título, niños no pueden estudiar porque Maretazo destruyó su colegio. Esto yo se lo envié como una guía de estudio.
Dice el jueves 1 de abril, en todos los colegios estatales del país se iniciaba el año escolar, sin embargo, un fenómeno de la naturaleza cambió completamente el panorama. En el colegio 806, República de Francia, los rostros de los niños reflejaban una comprensible desazón. La razón es sencilla. La madrugada del 14 de junio del año pasado, las fuertes olas del mar derribaron la pared posterior de este modesto plantel ubicado en la manzana F del pueblo joven Miramar Bajo. Desde entonces, los alumnos, sus padres y profesores buscaron un ambiente para reanudar las clases y no perder el año. Ante esta emergencia, la comunidad parroquial Virgen de la Puerta, ubicada a 3 cuadras del plantel, prestó sus instalaciones. Sin embargo, la situación de los alumnos no es la más óptima. Es necesario que las autoridades del Estado tomen cartas en el asunto por el bienestar de estos niños y jóvenes estudiantes. Frente a este panorama, el alcalde se comprometió ante los medios de prensa a darle una solución definitiva a la lamentable situación, construyendo un nuevo establecimiento, eso sí, más alejado de las zonas de riego del borde costero. 14 de mayo del 2004, diario El Comercio. Este es un ejemplo clásico que yo le envié también en una guía de estudio de un texto expositivo. Algunas preguntas que pueden surgir y que yo les puedo hacer. ¿Qué tipo de texto acabamos de leer? Un texto expositivo. Expositivo, informativo, básicamente. ¿Cuál es el propósito de este texto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Una noticia? Ya, Informarla. el tipo de texto que acabamos de leer es un texto de tipo expositivo, de eso no hay duda, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Y ahora, dentro de los textos expositivos, también los podemos clasificar. Hay textos expositivos que son divulgativos, y dentro de eso está la noticia. La noticia es un texto expositivo, por naturaleza. Porque ¿cuál es el propósito, como dice la pregunta 2 del texto que acabamos de leer? ¿Cuál es el objetivo? Informar. Informar, exacto. El texto expositivo lo que quiere básicamente es informarnos de algún hecho o episodio o realidad que públicamente no es conocida. La tercera pregunta, ¿cuál es la idea o tema central del texto? Se trata de este texto básicamente de un acontecimiento que afectó a un establecimiento escolar, que fue un maretazo, ¿cierto? O un oleaje fuerte que derribó una pared y parte del establecimiento. Por lo tanto, el tema central gira en torno a eso. Cuando usted lee un texto, yo le voy a sugerir desde aquí en adelante que se haga estas tres primeras preguntas antes que todo. Una vez que lo lea, se haga estas 3 preguntas. ¿Qué tipo de texto acabamos de leer cuando lea un texto? Luego, se pregunte, ¿cuál es el objetivo o propósito que tiene el texto que acabo de leer? Y en tercer lugar, ¿cuál es la idea o tema central del texto? Esas 3 preguntas son básicas como también una estrategia de comprensión de lectura. Si usted se hace esas 3 preguntas y las logra responder de buena forma, después no tendrá mayor inconveniente ir desarrollando las posteriores preguntas que se plantean. Y la cuarta pregunta dice, identifique en el texto las partes que componen su estructura. Si vamos atrás, tendríamos que identificar acá dónde está la introducción, el desarrollo y la conclusión de este texto. La introducción básicamente en el primer párrafo. La introducción a un tema básicamente se encuentra en el primer párrafo. El desarrollo es la parte más extensa, es decir, en este caso serían los 2 siguientes párrafos. Y la conclusión, lógicamente, estaría concentrada en lo que es el último párrafo. Este es un ejemplo clásico de texto expositivo
y es una noticia. Si tendríamos que decir específicamente qué tipo de texto expositivo es una noticia. Pronto vamos a ver las partes de la noticia, y aquí están claritas las partes de la noticia. Lo que se conoce como epígrafe, que veremos más adelante, un título, y luego las otras partes que se encuentran más. Nuevamente estamos reiniciando, la señal es malísima. Vamos a volver a compartir donde quedamos, y quedamos en estas preguntas que nos hicimos sobre el texto del maretazo, que es una noticia. Entonces, ya tenemos vuelta a las preguntas. Preguntas básicas para manejar lo que es la comprensión de lectura son las que están ahí dispuestas. Estas preguntas son básicas, básicas para desarrollar lo que es la comprensión de lectura. Primero que todo, plantearse qué tipo de texto acabamos de leer es una pregunta básica para comprender el texto mismo. Luego, ¿cuál es el propósito u objetivo del texto estudiado? También. Y en tercer lugar, ¿cuál es la idea o tema central del texto? La cuarta pregunta tiene relación con las partes del texto expositivo, que ya las vimos, que es una introducción, un desarrollo y una conclusión. Otro punto importante a tratar dentro del texto expositivo o discurso expositivo son las formas que este texto adquiere. Un texto expositivo puede adquirir básicamente estas 4 formas que se encuentran aquí en esta diapositiva. Puede adquirir la forma de una descripción, la forma de una definición, de una comparación y de una ejemplificación. La descripción, ahí aparece, ¿cierto? La definición de descripción es la representación por medio de la palabra de un ser vivo, objeto, ambiente o situación, a través de la expresión de los elementos distintivos, particulares o específicos, que permite identificar un ser, objeto, ambiente o situación. Responda a qué pregunta. Cuando usted se hace una pregunta, ¿cómo es algo? Usted empieza a hacer una descripción de ese algo, y ahí empieza a desarrollar un texto expositivo naturalmente. Naturalmente usted empieza a desarrollar un texto expositivo o un discurso expositivo de forma verbal. La definición, en segundo lugar, es otra forma discursiva que adquiere este texto expositivo, que es cuando usted explica, ¿cierto?, de qué se trata algo. La comparación es un recurso literario que permite mejorar la interpretación y comprensión del texto, donde se comparan 2 o más elementos. Y la ejemplificación, como lo dice la palabra, es cuando uno da ejemplos sobre algo. Aquí hay unos ejemplos para que sea un poco más claro. Ahí hay una descripción de lo que es una nube, en primer lugar. Esa es una forma del discurso expositivo descriptiva. Una nube es un hidrometeoro que consiste en una masa visible formada por cristales de nieve o gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera. Las nubes dispersan toda la luz visible y por eso se ven blancas. Sin embargo, a veces son demasiado gruesas o densas como para que la luz las atraviese. Esa es una descripción de lo que es una nube.
Luego viene una definición. Según la Real Academia Española de la Lengua, literatura es el arte de la expresión verbal, entendiéndose como verbal aquello que se refiere a la palabra o se sirve de ella, y por lo tanto abarca tanto textos escritos, que es la literatura escrita, como hablados o cantados, que es la literatura oral. Es la escritura que posee mérito artístico. Ahí hay una definición, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que es el principal organismo que trata temas del lenguaje en nuestro idioma, sobre lo que es la literatura. En tercer lugar, está la comparación. Aquí hay un ejemplo de comparación. Sus manos son suaves como el terciopelo. Ese como a mí me indica que estoy comparando dos cosas. ¿Qué estoy comparando? Estoy comparando las manos con el terciopelo. Otro ejemplo, la calle estaba oscura como la boca del lobo. También el cómo, acá me da cuenta que estoy comparando dos aspectos. La calle con una boca del lobo. La ejemplificación, en cuarto lugar. La lengua española es un lenguaje rico en conjugaciones verbales. Por ejemplo, tenemos las conjugaciones verbales en pasado, presente, futuro, entre otras conjugaciones verbales. Cuando yo digo, por ejemplo, ya estoy ocupando la ejemplificación. Con el solo hecho de decir, por ejemplo, y después doy una frase, ya estoy utilizando la ejemplificación. Entonces ahí tenemos cuatro formas básicas. Cuatro formas básicas de lo que es la forma que van adquiriendo estos textos expositivos. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de textos expositivos. Hay textos expositivos que tienen un carácter divulgativo, que son para ser divulgados en masa. Son destinados, ¿cierto?, a un público amplio que no precisa de un conocimiento previo de dicha información. Esto es lo que les comenté hace un rato. Por ejemplo, la enciclopedia. Aquí aparecen ejemplos también, los textos escolares o los artículos periodísticos. Aquí hay tres ejemplos. Los libros del colegio de los niños, o de sea quien sea, de enseñanza media, son textos de carácter divulgativo, pero siempre expositivos. Los diarios también están dentro de ese universo. Y una receta de cocina, algo tan sencillo, también es un texto expositivo. Ahora pasamos al número 2, segundo universo de los textos expositivos. Ya vimos los que son divulgativos, donde uno no requiere un conocimiento previo, cualquier persona puede leerlo para informarse, y están los que son más especializados. Estos están destinados principalmente para especialistas en determinadas materias. Esto es para quienes ya manejan algún área del conocimiento. Ahí hay tres ejemplos. Un ejemplo de Stephen Hawking, científico, ¿cierto?, que falleció hace un tiempo atrás, una eminencia de la ciencia, de la astronomía sobre todo. Aquí hay un texto en el Centro de Matemática Avanzada. ¿Para qué? Para ingeniería, es decir, ya para personas que se manejan en el mundo de las matemáticas, y un texto de derecho o de leyes, si usted le quiere llamar de esa forma, el Código Orgánico de Tribunales. Aquí hay tres ejemplos de texto expositivo, pero para un público especialista en ciertas áreas del conocimiento, un público especializado. Yo lo que quería hacer hoy era revisar con ustedes la primera guía también,
la primera guía que vimos, que fue el texto Pura Inspiración. Veo que lamentablemente nos estamos quedando con poco tiempo, pero igualmente quiero que lo pasemos a ver, porque me interesa mucho. La del pilucho. La del pilucho, exactamente, Sí. esa guía del pilucho. Sí. La guía del pilucho, yo la tengo acá. No sé si la están viendo también en mi pantalla. ¿La ven o no? ¿Logran ver? ¿Ven aquí la guía que estoy mostrando? ¿Logran ver la guía que estoy mostrando? Sí, dice la... ¿Logran ver la guía? Esta guía que estoy mostrando, ¿logran ver? No, profe. No, está la pura diapositiva nomás. Ya. Vamos a cerrar la diapositiva entonces. Y vamos a pasar a ver. No, solo se ve la diapositiva, profe. Voy a mostrarle la guía acá. Acá está. Esta guía fue la primera que vimos nosotros. Que es la guía que tiene como por nombre Pura Inspiración. Ahí está el Nos nombre. quedan 2 minutos de clase. Ahí volvió la conexión. Voy a tener que hacer algo similar a lo que hice la semana pasada, con esta misma... Voy a tener que hacer lo mismo que hice la semana pasada con la clase. Voy a tener que grabarla nuevamente. La voy a grabar y se va a subir a YouTube, porque hubo muchos problemas con mi conexión. Ya les pido las disculpas de antemano. Va a quedar grabada, al igual que la clase pasada. Y ahí... No, tranquilo, profe. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya, a ver. Debido a los problemas que hubo con la conexión, voy a hacer lo mismo que la semana pasada. Voy a grabar la clase nuevamente y va a quedar en YouTube explicada la diapositiva de mi parte para que la puedan ver cuando ustedes gusten, como ha podido ser con las otras clases. Porque la señal fue muy inestable, ha sido muy inestable la señal, así que voy a grabarla. Ya, voy a grabarla nuevamente, al igual que lo hice la semana pasada. Va a quedar grabada, yo voy a explicar todos los contenidos nuevamente, esto mismo nuevamente, para que tengan la clase como debe ser, porque tuve muchos problemas de conexión. De hecho, mi intención era ver esta guía con ustedes también, verla con ustedes, revisarla, porque este también es un texto expositivo. Esta guía Pura Inspiración es un texto que aparece en un diario, es un texto que usted lo quiere informar, es un texto que usted lo quiere informar de a dónde viene el origen, ¿cierto? Y quién es la creadora del famoso pilucho. Y esto ustedes lo vieron. Se llama Pura Inspiración, el título que aparece ahí. Pura Inspiración, de Loreto Novoa. ¿Ok? Esta guía yo la voy a explicar en el video que voy a grabar mañana para que lo suba el director a la página. Y voy a darle la explicación de por qué cada alternativa que fue la correcta, por qué fue correcta esa y no la otra. ¿Ok? Por ejemplo, si yo le pregunto qué tipo de texto es el que acabas de leer. Era una noticia. Era una noticia, claro.
no tiene otra lectura esto. No puede ser un cuento. En el cuento hay imaginación, hay ficción, hay creatividad. No puede ser un poema. En un poema siempre hay rima, hay verso. En un poema siempre se embellece el lenguaje para entregar un mensaje. Acá no. Se quería informar sobre algo. Y una novela tampoco es. La novela pertenece al mundo de lo literario. El cuento, el poema y la novela pertenecen al mundo de lo literario. Por lo tanto, lo que quiere la escritora es informar. Por lo tanto, queda la única alternativa, que es la noticia. Debido a que se está acabando el tiempo, vamos entonces a quedar de acuerdo en eso. Yo les voy a grabar la clase nuevamente y voy a explicar esa guía, pregunta por pregunta. Ya. Y la próxima clase lo que vamos a hacer es ver el tema de los textos literarios. Eso es lo que vamos a tratar la próxima clase, los textos literarios. Y espero que no tengamos este problema de conexión, que a ratos lo tengo, a ratos no. Con segundo ciclo no tuve ningún inconveniente como en el de